Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. La designación por parte del presidente norteamericano Donald Trump de Kevin Warsh como reemplazante de Jerome Powell a partir del próximo mes de mayo en la presidencia de la Reserva Federal generó varias especulaciones en el mercado respecto de cuál será la actuación de la Reserva Federal bajo este nuevo mandato. ¿Continuará la Reserva Federal en línea con el cumplimiento de su mandato de estabilizar los precios al tiempo de mantener en buena salud el mercado laboral? ¿O será una Reserva Federal más proclive a satisfacer los deseos de la administración de turno, en este caso la administración del presidente norteamericano Donald Trump? Es que los antecedentes del designado Kevin Warsh dan como para pensar en ambos sentidos. Mientras fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, allí tuvo una postura más bien dura en materia de inflación, considerando que justamente entre los dos males, o sea, la inflación o el desempleo, la Reserva Federal debía ponerle prioridad al primero. Es más, durante ese periodo también fue muy crítico del quantitative easing, o sea, el mecanismo a través del cual la Reserva Federal adquirió activos, fundamentalmente bonos norteamericanos, para inyectar liquidez en la economía, especialmente luego de la crisis financiera de 2008-2009. Pero curiosamente, el lenguaje antiinflacionario de Kevin Warsh ha sido fluctuante según el tipo de administración norteamericana a cargo. Durante las presidencias demócratas de Obama y Biden, Kevin Warsh se mostró como un decidido antiinflacionario, y no ha sido tanto así durante la primera presidencia de Trump y particularmente en esta segunda presidencia del presidente republicano norteamericano. Entonces, la primera pregunta que surge, digamos, de los analistas y los operadores de mercado es ¿qué Kevin Warsh vamos a ver? Aquel decidido antiinflacionario de sus tiempos como miembro del board de gobernadores de la Reserva Federal, o el más político recientemente, que con esa postura ganó la simpatía de Donald Trump para designarlo en esta posición. Kevin Warsh ha justificado su postura cambiante en materia de tasas de interés en el shock de productividad que, a su entender, está teniendo la economía norteamericana como consecuencia fundamentalmente de la incorporación de la inteligencia artificial en los distintos procesos de producción y decisión de las empresas. Según él, este shock de productividad es deflacionario y por lo tanto, para evitar justamente los riesgos de deflación, la política monetaria norteamericana debería ser más laxa y por lo tanto apuntar en esa línea de reducción de tasas de interés. Si esto fuera así y si efectivamente Kevin Warsh convenciera al resto de los integrantes del Comité de Política Monetaria de llevar adelante una política de baja de tasas para evitar un presunto riesgo deflacionario, la Reserva Federal estaría repitiendo el error cometido en los 90 bajo Alan Greenspan, cuando justamente ante el shock de productividad, el shock de oferta en la economía mundial que significó la caída del muro de Berlín, la incorporación de China y posteriormente también de la India
a la economía de mercado, más todos los países que integraban el bloque soviético, más todos los avances tecnológicos que se dieron en esa década de plena incorporación de la tecnología digital, llevaron justamente a un desplazamiento de la oferta a nivel global que generó riesgos deflacionarios en la economía norteamericana que la Reserva Federal los tomó como si fueran problemas de demanda y reaccionó ante ellos con tasas de interés bastante bajas, más allá de lo que pudieran ser las condiciones de la economía norteamericana en general. Esa política monetaria laxa que llevó durante buena parte de los años 90 adelante la Reserva Federal, en definitiva alimentó la crisis de las .com sobre fines de esa década y comienzos de este siglo, y más tarde también sentó las bases de lo que fue el crack inmobiliario de fines de la primera década de este siglo. De modo que si vuelve con esa melodía la Reserva Federal, bueno, los mercados de renta variable sin duda tendrán motivo para festejar, porque justamente una política de estímulos monetarios sumada a una situación de aumento de la productividad lleva a un aumento de las valuaciones de las empresas y por lo tanto ayudaría a continuar esta trayectoria creciente del mercado accionario norteamericano que hemos visto a lo largo de ya más de una década. Sin duda, también eso va a sentar las bases de la futura crisis que el mercado de renta variable habrá de afrontar en algún momento como consecuencia justamente de estos excesos de política, pero bueno, eso vendrá después. Hay otras cuestiones del discurso de Kevin Warsh que resultan enigmáticas por su falta de coherencia interna. Como veníamos diciendo, más allá de su postura variable en materia de tasas de interés, en algo que ha sido consistente es en su postura crítica con respecto al quantitative easing. Si bien la Reserva Federal en los últimos años ha venido reduciendo su balance, o sea, desarmando parte de su posición en activos tales como títulos hipotecarios y también títulos federales, títulos de deuda federal, en las últimas decisiones del Comité de Política Monetaria, la Reserva Federal decidió interrumpir ese proceso por considerarlo ya suficientemente evolucionado. Al entender de Kevin Warsh, la Reserva Federal debería continuar desarmando su balance y por lo tanto reduciendo sus tenencias de títulos de deuda del gobierno norteamericano. Cuando uno mira esto en el contexto de la situación monetaria actual y del pensamiento en general que Kevin Warsh mantiene, esto presenta dos tipos de problemas. El primero es que, si bien el mercado por lo general celebra las reducciones de bajas de tasas de interés, cuando éstas se perciben como inducidas más por una presión política que por la necesidad propia de la economía, allí las reacciones son dispares, sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado de renta fija, ya que los tenedores de bonos consideran que si la política monetaria es demasiado flexible y la inflación eventualmente amenaza con deteriorar el valor de las carteras de renta fija, ahí la reacción de los tenedores de bonos es justamente deshacerse de bonos, eso genera una caída de los precios y por lo tanto un aumento en los rendimientos de los títulos de deuda, con lo cual lo que se observa es un empinamiento de la curva de rendimientos. La tasa de interés de corto plazo baja, inducida por la política monetaria, pero la tasa de interés de mediano y largo plazo tiende a aumentar justamente por esa reacción de los tenedores de bonos. De alguna manera esto es lo que hemos observado en estos últimos años. Todo este último ciclo de reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal no ha sido acompañado en la misma medida en lo que tiene que ver con las tasas de los títulos a 10 años y más. Si Kevin Warsh renuncia y logra convencer al resto del Comité de Política Monetaria de que renuncie al uso de la herramienta del quantitative easing,
Entonces se va a encontrar con el problema de que las bajas de tasas que realicen a corto plazo no van a estar acompañados en el resto de los plazos de la deuda pública norteamericana, cosa que justamente fue la que indujo durante la crisis de 2008-2009 a la Reserva Federal a hacer compras a lo largo de todo el espectro de maduraciones de la deuda, a fin de que las tasas de largo plazo acompañaran las decisiones de las tasas de corto plazo. En definitiva, además, esto puede generar complicaciones en materia de financiamiento, de costo de financiamiento para el Tesoro, y si la Reserva Federal, o por lo menos Kevin Warsh, se mantiene tan adepto a la política de Donald Trump, eventualmente su decisión de satisfacer al presidente norteamericano con baja de tasa de interés no va a ser suficiente en lo que cuando se observe la realidad del comportamiento de los títulos de deuda. Por otro lado, la expansión del balance de la Reserva Federal ha dado lugar al nuevo vademecum en materia de política monetaria para el Banco Central norteamericano, que es el hecho de que el sistema bancario norteamericano trabaje con lo que se llama un sistema de reservas amplias, es decir, con niveles de encaje voluntarios y depositados en la Reserva Federal sumamente elevados. Esa política de reservas amplias o de encajes amplios es de alguna manera lo que le ha permitido cierta suavidad a la Reserva Federal en lo que tiene que ver con la conducción de la política monetaria, ya que tiende a evitar situaciones transitorias de elevada iliquidez y que generan fluctuaciones en lo que es la tasa de corto plazo. Una fuerte compresión del balance de la Reserva Federal implicaría más tarde o más temprano justamente el abandono, ¿verdad? Llevaría consigo de alguna manera el abandono o por lo menos una reducción importante del significado de este estilo de política monetaria que caracterizó a la Reserva Federal después de la crisis de 2008-2009. Por lo tanto, las posturas o las declaraciones del designado presidente de la Reserva Federal sin duda van a dar lugar a mucho análisis durante los próximos meses y habrá que ver en los hechos, en definitiva, cómo se comporta este nuevo funcionario en este cargo tan delicado. Lo que es seguro es que en los próximos años seguiremos hablando de Kevin. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.